Es momento de regresar a la mesa con Mariana Hernández y esta pluralidad de voces y posiciones aquí en N+ Media. Mariana, adelante. Muchísimas gracias, Memo. Así es, continuamos analizando todo sobre esta jornada consultiva y tenemos en la mesa, en esta ocasión tenemos todavía a Estefanía Veloz, abogada y feminista, nos ha acompañado en las tres mesas. Bienvenida de nuevo. Nos acompaña también Alfredo Lecona, analista y activista, participante Punto y Contrapunto también, Alfredo. Encantado, buenas noches a todas y todos. Ana Montaño, feminista y analista. Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Y Carlos Bravo, regidor, analista político. Carlos, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues vaya día, bienvenidos, bienvenides. Vaya día para discutir, digamos, un mecanismo de participación directa, un mecanismo democrático, Carlos, que ha tenido todo, ha desatado toda una serie de debates por cómo se ha utilizado este ejercicio que fue reformado en 2019 en la Constitución. ¿Cuál sería tu balance a forma de cierre en estas mesas de análisis que hemos tenido? Tu balance sobre esta jornada, tus expectativas, desde luego, para el resultado. Y digamos, pongámoslo así, ¿quién gana y quién pierde en este ejercicio? Bueno, mira, yo creo que el dato más importante que estamos un poco a la expectativa es el de participación. Claramente hay como 4 parámetros para medirlo. Uno es el resultado 2018, los 30 millones de votos. Otro es el resultado 2021, 22 millones de votos, digamos, para Morena, su coalición. Luego está lo que fue el ejercicio, la consulta del juicio a los expresidentes, que si no me equivoco reunió 7 millones de votos. Y el último es el número de firmas que presentaron para organizar esta consulta, que rondó los 11 millones de votos. En estricto sentido, este ejercicio no es del todo comparable con ninguno de esos, porque ninguno es exactamente igual. El presidente está solo en esta boleta, no está compitiendo estrictamente contra nadie, no se está haciendo un juicio como con el caso de los expresidentes respecto al pasado. Entonces, bueno, tiene como su propia naturaleza. Los parámetros sirven para tener de alguna manera algún punto de comparación, pero creo que la comparación no es perfecta. Se hace porque, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ahora, ¿quién gana, quién pierde? Yo creo que no hay, francamente, incertidumbre respecto a que va a ganar la opción de que el presidente se quede. Desde un principio sabemos, en la medida en que fueron los propios López Obradoristas los que convocaron al ejercicio, en una, digamos, inversión un poco extraña del mecanismo, en la medida en que estos revocatorios suelen ser un instrumento de las oposiciones para poner a prueba a quienes están en el poder. La pérdida de confianza realmente. Exacto, pérdida de confianza. Pues ¿cómo le va a haber perdido la confianza el propio López Obrador que está convocando al ejercicio, ¿no? Entonces creo que ahí sí, la verdad, no hay incertidumbre, va a ganar la opción de que se quede el presidente, pero de todos modos es interesante, dado que fueron ellos mismos los que convocaron, pues ver, o sea, ahora sí que querían enseñar el músculo, ¿no? Bueno, pues ahora sí vamos a ver qué tanto músculo tienen, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, ahora que decías, digamos, de aquí en adelante, yo en lo que voy a poner más atención, sin duda, es en qué pasa, digamos, entre el presidente o la coalición López Obradorista y el INE. Creo que en general la jornada se ha desarrollado en paz, tranquilamente. Hay algunas quejas de que la gente no encontró la casilla a la que normalmente iba. Bueno, eso es normal porque no están todas las casillas. El INE no tuvo el presupuesto para montarlas todas. Pero a pesar de esa restricción, creo que los reportes que hemos estado escuchando es que la jornada transcurrió, digamos, sin mayor conflicto, sin mayor problema. Entonces, paradójicamente, todos estamos esperando ver de qué tamaño es el encontronazo que habrá entre la coalición López Obradorista y el INE, pero el reporte respecto al trabajo del INE es, digamos, tan bueno como siempre, ¿no? ¿Y tu expectativa de participación? Esta pregunta se la he hecho a todos nuestros analistas hoy. Pues a mí me sorprendería muchísimo si estuviera por arriba de 12 millones. Tomando en cuenta que alrededor de 11 millones, fueron alrededor de 11 millones de firmas, aunque hubo un porcentaje... De falsas. Sí, exacto, de falsas, pero bueno, vamos a obviar por un momento eso. Entonces, mi mínimo sería eso, o sea, que toda la gente que votó para que hubiera consulta, pues fuera a votar por la consulta. Si estuviera por debajo de eso, pues sí creo que sería muy deficitario. Es el mínimo, para mí ese sería como el número así, para poder hablar de que, bueno, más o menos salió, que al menos la gente que en teoría votó para que ocurriera, pues hubiera ido a votar. 11 millones. Ana, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es tu balance sobre cómo has visto, cómo viviste tú esta jornada también como ciudadana?
como simpatizante de este ejercicio de participación ciudadana, que lo hemos discutido en muchas mesas de punto y contrapunto, tú eras una de las personas que defendía el que las personas salieran a votar y salieran a ejercer su derecho de opinión. Contrasta tu lectura con la de Carlos y también preguntarte sobre el quién gana y quién pierde. ¿Veremos a un INE fortalecido o después de que, a pesar de todos los obstáculos y a pesar de todas las polémicas que hubo alrededor de la organización de esta consulta, pues se llevó a cabo y hoy tenemos la primera consulta de revocación de mandato? Sí, yo creo que precisamente a pesar de los esfuerzos tanto del INE como de la oposición, porque no se hiciera desde un principio, que es algo que también hemos comentado previamente, pues desde el tema de la recabación de las firmas, que no querían autorizar la recabación en papel y un montón de trabas que se han puesto en el camino, ¿no? Decir que no se iban a poder instalar las casillas, dijeron que no les alcanzaba el presupuesto, etcétera. Finalmente se logra este ejercicio, primer ejercicio revocatorio en la historia de nuestro país, que creo que eso es algo que tiene que celebrarse de cualquier forma y que, pues bueno, creo que tiene un resultado positivo en términos de que la participación, pues a pesar también de las campañas para desincentivar que la gente saliera a votar, sucedieron. Por supuesto, pues bueno, creo que nadie espera que se logre digamos, el 40% que se requiere por ley para que sea vinculante, pero creo que sí es importante el ejercicio que se hizo. La ciudadanía salió a las calles en un muy buen porcentaje y creo que, pues bueno, es un muy buen ejercicio de cómo sí hacerlo. Claro, igual coincido con Carlos que, pues bueno, lo realmente interesante de este tema es lo que va a pasar. Digo, hay una amenaza, una advertencia del Instituto Nacional Electoral hace unos días, ¿no? Diciendo que había una probabilidad de que se cancelara esta elección, esta consulta ciudadana, lo cual que se anulara, perdón, que no fuera declarada válida por el Tribunal Electoral. Así es. Lo cual implicaría que se tendría que repetir, por cierto, pero sí. Bueno, ya habría que ver qué indican los tribunales. Y es decir, eso es otra cobertura lo que sigue, ¿no? Sí, seguro. Y otro ejercicio. Creo que ha sido, en ese sentido, pues ha habido varios episodios como muy lamentables de esta confrontación. Digo que yo no la veo mal, me parece que es sana el debate en política y en la vida pública. Pero sí, en términos de que pues tenemos un árbitro electoral que ha estado tomando partido sin ser neutral como se lo exige la ley, y que eso pues ha generado sin duda reacción desde sobre todo las personas simpatizantes de la 4T, sí. En algunas ocasiones, que también las hemos comentado, pues desproporcionadas, ¿no? Creo, y que también han faltado a la completa legalidad, que a mí me hubiera gustado que fuera un proceso que no tuviera ni una de esas características. Pero bueno, también entiendo que es en reacción a lo que ha sido la parcialidad del árbitro electoral y que es una, pues es una confrontación política pública, finalmente. Muchas preguntas, Alfredo. Te veo con cara de contrapunto y déjame hacerte una pregunta, desde luego que reaccionas a lo que comparten tanto Ana como Carlos, porque creo que de todo lo que hemos analizado, una pregunta central en este primer ejercicio de consulta de revocación de mandato es, ¿se cumplió el objetivo de este mecanismo? Del espíritu de la revocación y por lo que peleamos millones de ciudadanas, ciudadanos por años, no. Ese espíritu y esa finalidad, la finalidad que nos llevó a pedir revocación de mandato, yo estaba recordando mucho en estas mesas cómo estábamos hacia 2016, ¿no? Con esa gran marcha del 15 de septiembre donde decíamos Enrique Peña Nieto renuncia ya. No había un mecanismo de participación formal, constitucional, que nos permitiera pedir o hacer algo como ciudadanía para iniciar un proceso de revocación. Ahí la voluntad era completamente del presidente, ¿no? O de llevar algo a las cámaras, que no había ninguna voluntad política para hacerlo. Y en ese momento se despertó un análisis incluso de muchos, sí, y tenía muchos, varios empresarios incluso salieron a decir, si renuncia el presidente, no pasa nada, ¿no? O sea, hay que pensar en qué sigue cuando un gobierno está en los niveles en los que está el de Peña Nieto. Peña Nieto estaba difícilmente llegando en algún punto de 2017 ya a los 2 dígitos. Sí. O sea, había que pensar mucho todo este tipo de cosas. Llega la vorágine del López Obradorismo, se consolida este mecanismo que ciertamente sí prometió desde campaña y sí ha sido algo que ha estado en su discurso público desde hace 20 años, pero esa finalidad de la ciudadanía descontenta, que tiene toda la relevancia de las palabras que aquí decimos como muy superficialmente, de pérdida de confianza al Ejecutivo. Y que venga de la ciudadanía. Y que venga, sí, de quienes le han perdido la confianza.
Sí, y es que ahí donde empiezan los debates falsos. No, pero son, es que son las palabras somos ciudadanos. importantes en este ejercicio que creo que es donde tenemos que poner. Y nadie lo está controvertiendo, nadie lo está controvertiendo. Pero si la pregunta es, ¿se cumplió el objetivo? ¿Se cumplió la finalidad? La respuesta es no. Porque, como has dicho, Carlos, los promoventes, les promoventes, son los que le tienen la mayor confianza al presidente López Obrador. Los que hoy están diciendo sal a votar porque, o dijeron durante todos estos meses, sal a votar para que se quede, o tiene que hacerse, o llegaron al punto de la desinformación y de estos ataques al INE, que Ana nos pone en buena medida. ¿Cuál es el siguiente paso de este plan? ¿Cómo esto, si es una emboscada al INE articulada para que mañana va a haber responsabilidades o no? Yo ahorita platicamos fuera de cámaras, esto que vimos haciendo hoy a Mario Delgado, de la forma más burda, cínica de agarrar una camioneta para llevar gente a votar, creo que es la muestra de cómo ha sido el tono desafiante. Se están buscando en la revocación, no están por la revocación, están por la provocación, para que mañana haya una reacción de FEPADE o del INE o de algo, y entonces, no, ahora no quieren ni que llevemos a la gente a votar, porque con todo y que les pusieron sus casillas lejanas. Ya estoy casi escuchando ese tipo de cosas que si nos vamos entonces, ya más para terminar y responder tu pregunta, no tiene nada que ver con el fin que era, por el fin para el que se luchó, el fin constitucional, y se convirtió en un secuestro, en un anhelo de democracia participativa secuestrado por un partido político, y es lo que hemos visto. Tengo una razón todavía más fuerte, pero creo que ahorita me la guardo. La guardamos si quieres para el siguiente bloque, porque se nos está yendo muy rápido el tiempo. Estefanía, ¿contrapunto o qué reaccionas para cerrar este bloque? Bueno, primero, porque ya tengo 2 mesas aquí para retomar varias cosas de lo que han brevedad, ido que diciendo. tenemos que ir a corte. Sí, primero, sí, que la participación se va a medir, el embúsculo que exista por parte de los estados donde se votó en contra de la revocación, pero que se participó mucho, y por parte de la oposición donde no se haya participado, porque claro que quienes van a demostrar que movilizaron en contra de que se participe en el proceso va a ser la oposición, y también se van a medir ahí. Para la oposición también tiene implicaciones políticas importantes. Luego, sí, creo que la legitimidad es lo que nos estamos jugando, ya es algo que sucedió, es un ejercicio que se llevó a cabo con una ley que fue votada por las mayorías en el Congreso, también por la oposición, que fue discutida en la Suprema Corte de Justicia, y que dijo la Suprema Corte de Justicia que la pregunta se quedara como se tenía que quedar. Y vienen 2 cosas: la legitimidad por parte del Estado y del presidente de decir, bueno, hubo inconsistencias en algunos lugares, pero se llevó a cabo bien la jornada, que yo no creo que venga esta confrontación que decía Alfredo Lecona, y la legitimidad de que tenemos una fiscalía especializada de delitos electorales que tendrá que también estar a la altura de investigar y de hacer perfectible este tipo de espacios de participación ciudadana, porque claro que también vienen de la mano con cacicazgos, con movilización, insisto, por ambos espacios. Luego, eso es sorprendente, ¿no? Que nada más fueron 15 denuncias de y la luego, FEPADE. sí, 14 hasta ahora. Y creo que ahí también hay una responsabilidad grande, que no se quede en el discurso entre dimes y diretes, porque tenemos una fiscalía que tiene mucho presupuesto para investigar este tipo de cosas. Y luego, a ver, si quien te interrumpe. Hasta ahorita vamos cerrando con que hay saldo en blanco. Es muy desafortunado que tengamos que hablar de saldos en blanco en un país donde no se pueden llevar a cabo elecciones, porque hay mucha delincuencia y mucho crimen organizado. Lo que estamos viendo, por cierto, en este momento en Monterrey, en la situación de violencia contra las mujeres allá. Déjenme hacer una pausa. Regreso precisamente contigo con ese tema, más bien, el tema de cómo, a pesar de todo, tuvimos una jornada pacífica, una jornada hecha, como siempre son las jornadas electorales, por las y los ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a N+ Media.